Nuestro estudio de Gálatas son 6 capítulos. Vamos a estar estudiando hoy rápidamente la introducción acerca de Gálatas y el tema general. Hay dos cosas, hermanos, dos cosas muy importantes de lo cual se trata. Si podemos llevar mi folleto al hermano Antonio, azul, negro o blanco, hermano. Okay. Entonces, nuestro estudio en la carta de Gálatas, hermano, en sentido general, los dos pilares que mantiene está hablando acerca de la ley y la gracia, de la fe y las obras. Entonces no podemos pasar desapercibido, porque Pablo va a hablar aquí o va a defender el evangelio de la gracia. ¿Y por qué hablar del evangelio de la gracia? Porque de eso se trata la carta a los Gálatas en un sentido general. Por ejemplo, en Romanos, Pablo presenta el evangelio, pero aquí en Gálatas lo está defendiendo. Entonces vamos a ver un contraste en toda la carta, en los primeros capítulos de la carta a los Gálatas, entre la gracia y la ley, las obras y la fe. Entonces vamos a ver ese choque que hay ahí y vamos a aprender los principios de cómo defender la verdad del evangelio. Es decir, porque si la verdad no la defendemos, al final pues no vamos a perderla. Es decir, es necesario, aquí Pablo presenta defensa porque se estaba introduciendo la enseñanza de la circuncisión dentro de la iglesia de los Gálatas. Entonces vamos a empezar estudiando y hoy, hermanos, vamos a detenernos en esto. Entonces, en este versículo, el tema general de esta carta, voy a tomar uno de estos, de esta carta es protegiendo el evangelio de la gracia o protegiendo el evangelio. Si gusta, puede dejarlo así. Entonces, según Jesús, ¿qué es lo que una persona, qué hace que una persona sea realmente libre según nuestro Señor Jesucristo? Según la pregunta que ustedes tienen ahí al principio. Amén. ¿Qué hace que una persona sea realmente libre? Amén. Él dijo una palabra. ¿Qué es? Entonces, lo que hace libre a una persona es la verdad. Es decir, hablar con la verdad. Entonces, Pablo aquí va a hablar acerca de esa libertad o de esa verdad. Entonces, va a hablar del evangelio aquí. Entonces, Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Y de eso va a hablar Pablo aquí. Entonces, desglosamos rápidamente los 6 capítulos de Gálatas. El primer capítulo nos va a hablar de la vida personal de Pablo, nos va a hablar de su ministerio, nos va a hablar de su apostolado, nos va a hablar de los creyentes que él ganó para Cristo en su primer viaje misionero en el año 45 después de Cristo, 46 después de Cristo. Luego nos va a hablar en el capítulo 1 y 2 y nos va a hablar de la revelación. En el capítulo 3 y 4 nos va a hablar de la doctrina de la justificación. Es decir, cómo es que la persona es justificado o es declarado justo delante de Dios. Y en el capítulo 5 y 6 nos va a hablar de los frutos del Espíritu y de las obras de la carne. Aquí vamos a aprender que las obras de la carne no son demonios, sino que es el resultado o los frutos serían las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en el capítulo 6 vamos a hablar de la vida práctica de los creyentes. Si alguno de nuestros hermanos fuere sorprendido, no por nosotros, sino por el pecado en su vida, ¿qué podemos hacer? La Biblia nos aconseja qué debemos de hacer. Entonces, vamos a hablar del origen y la autoridad del evangelio de la gracia o también del ministerio de Pablo, la explicación del evangelio
igualmente la aplicación del Evangelio al caminar del creyente. Es decir, es en un sentido, son las secciones como está el libro de Gálatas. Entonces, igualmente, el pasaje o el versículo clave de Gálatas es Gálatas 2:16. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ve el contraste, aquí va. Las obras y la fe, la ley y la gracia. Y vemos, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todas esas cosas las vamos a estar viendo. Entonces este es el versículo clave. Entonces vamos a ir a la Biblia, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5, vamos a ver esta tarde. No, una sugerencia, hermanos, no saquemos conclusiones hasta que no hayamos terminado el libro de Gálatas. Y como les decía al principio, yo no lo sé todo, sé algunas cosas y yo estoy aprendiendo con ustedes, y como les decía, voy un paso adelante. No sé si podría sentarse alguien con él, también sería bueno, con nuestro amigo. Amén. Leemos la escritura, Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estos primeros versículos que nos están enseñando son los que vamos a meditar ahora. Entonces, ¿qué sabemos de Pablo? Es una buena pregunta. Amén. Podemos compartir, hermanos. ¿Qué sabemos de Pablo? Y ahí en sus notas puede escribirlo. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? Así como rápido. Bueno, que al principio era enemigo del cristianismo, por causa de que era un fariseo o guardador de la ley. O sea, para él Jesucristo no era el hijo de Dios. Amén. Era como una falsa doctrina para él. Exactamente. El hermano dijo varias cosas. Uno, que era fariseo, era de la secta de los fariseos. Dos, que era religioso, que su nombre anteriormente pues era Saulo, y pues que a Jesús, él no creía que Jesús era Dios, que era un profeta más, o era un perseguidor de la iglesia también. ¿Quién más? Algo más. ¿Quién es Pablo? Amén. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. ¿De dónde era Pablo? De Tarso. ¿Quién le cambió el nombre? Pero hermano, allí hay una controversia. Porque Sí. Dios nunca le cambió el nombre a Pablo. Si vemos en la lectura de los Hechos, el Espíritu Santo siempre Dios llama a Saulo. Pablo. Sí. Aquí es Saulo, pues se supone que es en griego, ¿no? Y Pablo en griego. En griego. Y pues se conoció por Pablo porque pues él trató más con griego que con griego. Es una buena observación. Y lo maneja más tarde, ya se conoce, ya más tarde vemos que los escritores igualmente mayormente usa Pablo, pero su nombre, es decir, personal o su primer nombre es Saulo, que significa pues grande, ¿verdad? Igualmente Pablo se utiliza como pequeño, pero es válido. ¿Algo más, hermanos? Bueno, imagínense que le toque predicar a usted. ¿Quién es Pablo? Entonces fue un apóstol. Entonces todas esas cosas puede escribirlas ahí.
Todas esas las puede escribir ahí. Entonces vemos rápido. Nació 2 años antes de Jesucristo, según la historia, el cual quiere decir que era contemporáneo del Señor Jesucristo, era mayor, 2 años. Y igualmente vivió en la ciudad de Tarso, pero Dios tenía un plan para él, y ya lo conocemos. Creció y se convirtió en fariseo, una secta muy fuerte, la estudiamos en la vida de Jesús. Era muy religioso, tenía amor por Dios. Y vea, esto es muy importante hasta hoy en nuestros días, que tenía amor por Dios y una devoción hacia Dios, pero en realidad no tenía una relación con Dios, como mucha gente hoy en día. Es decir, habla de Dios, ellos dicen yo creo en Dios, pero no tienen una relación con Dios, no le conocen. Y un ejemplo, quizás no tiene tanta aplicación, pero un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le habla y le dice, Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, o persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Entonces, Él tenía amor por la ley, por su religión, Él decía por Dios, pero en realidad no tenía una relación con Dios. Y vea que eso es lo importante en una persona, no es el conocimiento, no es sus posesiones, es la relación con Dios. Porque lo que transforma la vida de la persona es una buena relación con Dios. Lo que hace cambios en la vida de la persona es el Señor cuando hay una buena relación con Dios. Y porque cuando hay una buena relación con Dios, el servir al Señor no es una carga, sino que se disfruta, se vive el Evangelio. Entonces, eso es Pablo. Entonces fue llamado por el Señor. Vemos que más tarde el Señor lo libra de él, estaba preso. Esta es su vida, después su llamado, ya es su ministerio. Fue llevado ante los reyes y vemos cómo él habla en cierto momento con uno de los reyes acerca de cómo Dios lo llamó, y eso más tarde lo vamos a ver. Entonces, el apostolado de Pablo. Pablo dice aquí en Gálatas, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y él aclara, entre paréntesis, él explica de dónde se originó su apostolado, quién lo ha llamado. Es decir, él no fue una escuela de apóstoles o de profetas. Amén, que muy bueno es prepararse, pero aquí no se hacen pastores, aquí no se hacen líderes. Los líderes los llama el Señor, los pastores los llama el Señor, porque el pastorado es un llamado, el liderazgo es un llamado, y a la enseñanza a los maestros es un llamado del Señor, y el Señor provee las herramientas y da la vocación para eso. Entonces, el apostolado, la palabra apóstol significa uno enviado con una misión o mensaje. Entonces, ese es un apóstol. Entonces, él fue llamado. Vamos a ver más tarde. Entonces, los requisitos para ser un apóstol genuino incluían, hermano. O sea, él estaba hablando la palabra apóstol, no el significado de ahora, sino que el significado que él estaba dando apóstol era de que él sí había sido enviado de Dios. Amén. Enviado de Dios, que había sido escogido por Dios. Y estaba diciendo él, hermano, que su apostolado no era por decisión humana o por aprobación humana, sino que era por aprobación divina, que Dios lo había enviado. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que usted acaba de comentar. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para ser un apóstol genuino? Que incluían, bueno, uno de los, puede escribir, hermano, los espacios ahí para que los vaya llenando si traen lapicero. La misión. Es decir, un apóstol significa, la palabra apóstol significa uno enviado con una misión, un mensaje. Ese es apóstol. Luego tenemos los requisitos para ser un apóstol genuino. Genuino significa que es algo nato, algo dado por Dios. Es decir, incluían primero haber visto a Jesucristo resucitado. 1 Corintios
9:1. Pueden anotarlo aquí, Cristo resucitado. Uno de los requisitos indispensables auténticos, que autentificaban que la persona había sido llamado, nombrado por Dios para ser apóstol o enviado con un mensaje. En este caso Pablo fue enviado con el evangelio de la gracia a los gentiles. Es que haber visto a Jesucristo resucitado. Entonces, ¿pero qué dice aquí, hermanos? Vean 1 Corintios 9:1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Vean, él está diciendo a los hermanos de Corintios que no creían en el apostolado de Pablo. Ellos estaban negando que Pablo había sido llamado por el Señor al ministerio del apostolado. ¿Y por qué es necesario el apóstol? ¿Para qué? Porque, hermanos, el ministerio del apostolado, o por qué Dios lo nombró apóstol, es porque el apóstol tenía la autoridad o había sido delegado por el Señor para que tuviera la autoridad de escribir o de corregir la doctrina bíblica o el comportamiento dentro de la congregación. Entonces el ministerio apostoral no era solo un nombre, era una función. Entonces un ministerio. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Corintio, ustedes están diciendo de que yo no soy un apóstol. Pues claro que soy un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a... Vea, él les está diciendo que uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor Jesucristo o haber andado con él en su ministerio. Entonces, haber visto a Jesucristo resucitado. Entonces, él está diciendo, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Él le dice, yo lo he visto. Él me llamó cuando yo iba a Damasco. Entonces, y dice, no soy vosotros mi obra en el Señor. Vean, ustedes mismos son una muestra que yo he sido nombrado por Dios como apóstol. Porque en el viaje misionero que hice a ustedes, ustedes fueron alcanzados con el mensaje que yo he llevado a ustedes y que mis hermanos también han llevado. Entonces, ustedes mismos son una muestra de mi apostolado, les está diciendo él. Entonces dice, no soy vosotros mi obra en el Señor. Es decir, el mensaje a ustedes ha llegado a través de mi persona, del ministerio que Dios me dio. Entonces, ¿por qué ellos no creían en el apostolado? Los hermanos de Corintio eran una iglesia, hermanos, eran hermanos que daban muchos problemas. Eran bien carnales. Entonces, Pablo les escribe de esta manera. Otra de las cosas, el segundo requisito para ser un apóstol genuino, incluía haber sido personalmente nombrado por Jesucristo. Primer requisito, haber sido llamado, haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Segundo requisito, haber sido nombrado o delegado por el Señor Jesucristo. Estas cosas son importantes, hermanos, porque hoy en nuestros días andan muchos que son apóstoles. Ay, yo soñé que vi al Señor en un sueño, en una visión, y ya me nombró como apóstol. Eso no es cierto, hermano. Amén. Vamos, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Entonces, el segundo requisito es haber sido personalmente nombrado por Jesucristo. Vaya conmigo, veamos aquí Hechos 26, 13 al 18, dice la Escritura. Cuando a mediodía, él está explicando al rey cómo el Señor lo llamó o cómo él se convirtió al Evangelio. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Era más fuerte que los rayos del sol al mediodía, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos los otros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Específicamente Pablo está diciendo todos los detalles.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice, pero me levanté levántate, pero levántate. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oiga, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo está diciendo aquí que él me envió. Entonces dice aquí que uno de los requisitos para ser apóstol es haber sido personalmente nombrado por el Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Él lo nombra, dice, levanta y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, para delegarte, para nombrarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, de aquellas que te voy a revelar en el futuro. Entonces, para librar a tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío en este momento. Entonces Pablo está dando testimonio de que su apostolado era dado por el Señor. ¿Preguntas? Hermano, en el 17 dice, específicamente dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, el Señor estaba mandando a Pablo con este ministerio a los gentiles, netamente. Sí. Es el apóstol a los gentiles. Sí, y vemos que más tarde él va a hablar acerca de cuántos, sinceramente, cuántos son los apóstoles. Y él dice que aparece como un abortivo. En otras palabras, es el número 13 en el sentido estricto y genuino o técnico de la palabra apóstol. Solo son 13, pero en el concepto, en el significado de la palabra de un enviado, pues hay otros más que no fueron nombrados apóstoles, pero estaban ejerciendo la función de llevar un mensaje. Es decir, no eran apóstoles de oficio, sino que eran predicadores, eran enviados también, pero no nombrados por el Señor. Entonces, el último de ellos sería Pablo. Entonces, aquí esto tumba la enseñanza de la iglesia tradicional que dice que después que Pedro fue nombrado como el papa de la iglesia, el que era el apóstol, luego de ahí ellos sacan una genealogía. Entonces, ¿dónde queda Pablo? Entonces ellos sacan otra línea de apóstoles y luego de papas. Entonces no es concebible. Es decir, de ahí nos enseña que si eso hubiese sido verdad, entonces Pablo hubiese estado ahí en esa lista, hubiese sido un papa, pero no lo tenemos, ¿verdad? Entonces eso no es cierto, que Pedro fue el primer papa, fue apóstol, sí. Entonces, continuamos. El apostolado no provino de hombres, es decir, se originó por mandato de hombres. Y vea el versículo, está diciendo aquí, en el versículo 1, dice apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Entonces él está diciendo, a mí no me han dado el apostolado los hombres, ni los líderes de la iglesia en Jerusalén, ni los demás apóstoles, nada de ellos. El apostolado fue dado por el Señor y con una verdad específica o un mandato específico. Entonces, segundo, el apostolado de Pablo no era por medio de hombres. Esto significa por ninguna
mediación humana, es decir, no interfirieron hombres o no fue delegado en una escuela para ser apóstol, fue dado por el Señor. Y vean, algunos dicen, no, pues esto nos enseña, si Pablo no fue nombrado por hombres, entonces no necesitamos estudiar, no necesitamos prepararnos, no necesitamos ir a un instituto, a una escuela bíblica. Si Dios da los ministerios, sí, Dios da los ministerios, pero ¿cuál era la preparación que Pablo tenía? ¿Acaso Pablo conocía la ley? Perfectamente, hermanos, más que sus contemporáneos, más que sus compañeros. Él la conocía y era celoso. Y por eso cuando Pedro quiere introducir aquí la circuncisión en el evangelio de la gracia, Pablo lo machuca fuerte, lo aprieta fuerte aquí en esta carta, y lo vamos a ver más tarde. Porque si una persona conocía a la perfección la ley, puedo decir, era Pablo, porque él había estudiado, y la Biblia lo dice, hermanos, acerca de esto, en su testimonio. Entonces, esto cuando él dice que no fue nombrado por hombres ni dado por hombres, no significa que los líderes o los pastores no deben de estudiar, de prepararse, de entrenarse cada día, estar instruyéndose, porque, hermanos, si no, no vamos a crecer. Es decir, necesitamos estar creciendo constantemente, porque la Biblia, hermanos, es una fuente inagotable. ¿Cuántas veces no hemos predicado en San Juan 3:16? Y si vamos nuevamente, el Señor nos regala otro mensaje más acerca de San Juan 3:16. Amén. Entonces, es la fuente inagotable en la Escritura. Pero cuando no hay ese deseo de conocer más al Señor a través de la Escritura, o de ese interés por enseñar a otros o por compartir la verdad bíblica, vamos a sentir que la Escritura es aburrida y no le vamos a sentir sabor. Pero cuando vamos a ver la carta de Gálatas, antes de estudiar yo la carta de Gálatas, yo tenía una perspectiva diferente. Pero cuando voy y veo todos estos detalles, despierta ese interés por conocer más qué es lo que está enseñando los hermanos de Gálatas. Entonces, pero vamos a continuar, esos detalles los vamos a ir viendo más al futuro. Entonces, otra de las cosas, la autoridad de Pablo, es que Pablo era nombrado divinamente por Jesucristo y por Dios el Padre. Ya lo leímos, pero es necesario confirmarlo, porque esto tumba la creencia o los movimientos apostolados. Por ejemplo, en California hay muchas escuelas de apóstoles, hay seminarios de apóstoles y hay seminarios de profetas, hay seminarios para hablar en lenguas. Entonces, hermano, pero estas cosas no son bíblicas. Estas cosas son cuestiones de dinero, que para ser un apóstol yo tengo que estar en el reino de Dios cierta cantidad y me dan un título de que soy apóstol. No necesitamos esas cosas. Lo que necesitamos es tener un compromiso con el Señor, y para predicar el evangelio no necesitamos un ministerio de esto, un apostolado. Ya no necesitamos apóstoles. El Señor, si el Señor no nos dio más apóstoles, es porque no lo necesitamos. Dios ha establecido pastores, maestros, evangelistas, para que vayamos y llevemos el mensaje del evangelio. El asunto, hermano, que hoy en día, si un pastor no ha ido a un instituto, entonces no es pastor. Es lo que maneja hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Porque si alguien quiere un pastorado, quiere entrar a una iglesia, le preguntan si está en el seminario, cuánto tiempo ha estudiado y todo eso. Ese es un problema que el mundo ha enseñado. Pero es preferible que el pastor tenga un llamado, porque la iglesia ni él va a fracasar, a que sea un estudioso. Porque el pastor se puede apoyar en los líderes si en caso de él no tiene una preparación, y puede prepararse. Pero vea, cuando se une el llamado de Dios y se prepara el pastor, hombres, funciona muy bonito. Pero si me dijeran a mí, elegimos entre un pastor que es graduado y un pastor que es llamado, no, pues agarramos el que es llamado, hermano, porque con él no vamos a fracasar, porque Dios lo va a respaldar. Porque alguien que se ha preparado únicamente y no es llamado, la diferencia aquí es el llamado,
va a manejar quizás la iglesia con poco compromiso, es decir, su enfoque no va a ser las almas, un ejemplo. Entonces, pero es preferible que una persona humilde, pero que sea llamado por el Señor. Es como en el matrimonio. Por ejemplo, cuando uno es novio, es decir, muchas veces, hermanos, se comete el error de irnos por la belleza y no por la persona que ama a Dios. Es preferible la persona que ama a Dios, porque su hogar va a ser un hogar bendecido por Dios, un hogar que va a estar enfocado en el Señor y no por la belleza que no le quiere servir al Señor. Un ejemplo nomás, pero gracias, hermano, es muy muy bueno el punto que ha traído. Pero le digo, para nosotros, pues yo siempre he tenido eso de que pues, el pastor lo importante es que tenga llamado. Exactamente. Pero como le digo, lo que se maneja en la iglesia es o que presente su hoja de vida, como se llama, su currículum, ¿verdad? Y todo eso Para ver si le aprobamos, sí, pues, para ver si le aprobamos, si califica. en cambio, a veces un que es llamado y lo ven así un ministro, un cable. No, hermano, y el punto es que muchas congregaciones manejan al pastor como un empleado. Vea, y no es así. El pastor debe ser respetado. Entonces, igual, esto debe ser así porque la Biblia se lo enseña. Pero lo que dice el hermano es muy bueno, y por eso muchas congregaciones aquí en Houston están sin pastor. Hermano, yo le decía a nuestro pastor que es más fácil ser salvo, ir al cielo, que tener un liderazgo en estas congregaciones. El último caso en Canadá, que la mujer es pastora y se declaró atea, y la misión siempre la dejó como pastora porque no tenía. No, pero eso ya es idolatría. Es decir, si alguien se sale de la línea bíblica, obviamente se tienen que tomar decisiones. Pero yo digo, como una pastora que es atea va a estar predicando. No. Sí, porque ella lo que está enseñando nomás es conocimiento. Y vea, el propósito debe de ser que la vida de las personas que están aprendiendo, están instruyéndose, sean transformadas. No es posible, hermano, que terminando Gálatas seamos los mismos. No es posible, hermano. Pero un ateo, hermano, que es lo que puede predicar si un ateo no cree en nada. Sí, pero lo hace por negocio, por un salario. Conocimiento. Por puro conocimiento, pero no hay una convicción. Yo tengo un amigo antes que se graduó en licenciatura en la administración de empresas y todas las cosas. Me dijo una vez, yo voy a tu iglesia y te levanto a la iglesia y te lo organizo bien bonita y le ayudo a tu pastor y te pongo una iglesia bonita. Pero es que no es una empresa. Ese es el punto. Sí. Él se atrevía a hacer eso. Sí, hermano, lo pueden hacer, pero el problema es que al final, ¿qué va a pasar? Va a fracasar, porque esto no es un negocio. La iglesia no se maneja como una empresa. Entonces, porque muy bien, pues ser organizado y todo, pero no verlo como a nuestros hermanos como empleados o a la iglesia como un negocio. Esto no funciona así, porque aquí la prioridad, bueno, son las almas, la prioridad es la comunión con Dios y todas esas cosas. Y en este lapso, lo único que hay es conocimiento. Vean, vamos a estar así, cabezones, y el cuerpo bien. Entonces no es posible. Continuamos. Gracias, hermano, por participar. Amén. Entonces continuamos. Pablo está diciendo aquí, hermanos, que habla de unos asociados o colaboradores. Vean lo que Pablo nos está enseñando, y esto lo puede escribir ahí en sus notas. Pablo menciona a estos hermanos anónimos para mostrar que no estaba solo en tener el evangelio de la gracia, es decir, la gracia de Dios. Es decir, esto no es mío, dice Pablo. No soy solo yo, hay más hermanos. El versículo termina, el versículo 2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces él está diciendo, hay un grupo de colaboradores, somos un equipo. Yo no soy solamente
como llanero solitario. No, esto es un trabajo en equipo. Por eso es que estamos avanzando. Por eso es que estamos llegando hasta donde vamos, alcanzando a muchas personas. Entonces, Pablo menciona a estos hermanos anónimos para mostrar que no estaba solo y que no era el único que conocía o que estaba predicando el evangelio de la gracia. Vean algo, hermanos, que a mí me sorprende, y este principio lo deberíamos de aplicar en la iglesia. Es que la iglesia primitiva se dedicó a enseñar, a entrenar líderes, a entrenar nuevos creyentes cuando estaba antes de ser perseguido, después del día de Pentecostés, en las casas y en el templo. Ellos estaban entrenando líderes, entrenando a su gente. Cuando vino la persecución, muchos de estos hermanos salieron, pero salieron predicando. Aparece Felipe por allá predicando en Chipre, otros en otro. Entonces, pero ellos llevaban el mensaje, pero ya habían sido entrenados por el Señor Jesucristo, por los apóstoles y por los maestros que estaban enseñando en la iglesia en Jerusalén. Entonces, la iglesia en Jerusalén preparó a muchos líderes, a muchas personas, les instruyó en el evangelio. Y esto es lo que iba haciendo Pablo también, entrenando a otros, y el mensaje se iba expandiendo. Entonces, los recipientes, y aquí vamos a aprender un poco y rápidamente, vamos a aprender. Estas lecciones no son largas, son cortas, precisas, pero hoy pues nos estamos introduciendo y nos tomamos un poco de tiempo. Entonces vamos a conocer a alguien. Dice que a los hermanos que están conmigo, dice el versículo, a las iglesias de Galacia. Un gran error es considerar que Gálatas era una congregación o que Gálatas era una ciudad. Gálatas es una región. Es decir, en Gálatas habían varias congregaciones. Y esto es muy importante porque él especifica y dice a las iglesias de Galacia. Entonces, no es una iglesia. Pablo escribe a una congregación específica. Sí, en general es una iglesia, pero habían varias congregaciones en esa región. Entonces, igual tenemos otras regiones como Iconio, Chipre, todas estas regiones, igual tenían varias congregaciones. Entonces, Pablo escribe a estos creyentes cuando él los había ganado en su primer viaje misionero a Asia. Él llega a esos lugares y planta estas iglesias, pero 4 años o 3 años y medio más tarde, él les está escribiendo esta carta a ellos, porque él se da cuenta de las cosas que están pasando, que se están olvidando del evangelio y se están yendo por otro camino. Más tarde va a tratar eso Pablo acá. Entonces, las personas de Galacia eran conocidas a nivel de región y odiadas por su carácter caprichoso. Entonces ellos eran, como decimos en El Salvador, eran bravos, eran macheteros, porque venían, sus ancestros eran gente de guerra, gente de batalla, gente que estaba dispuesto a exponer su vida. Entonces las personas de Galacia eran caprichosos. Así eran conocidas la región de Galacia. Entonces Pablo les está escribiendo y les habla, pero bien fuerte, hermanos, y lo vamos a ver más tarde. Entonces las personas de Galacia eran conocidas, y también, vea, Pablo está escribiendo aproximadamente en el año 49 después de Cristo, porque en el año 45 o 46 se considera cuando hizo este viaje misionero y plantó estas iglesias en Galacia. Esto está a los cristianos al sur de Galacia. Esta región está entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Ahí está esa parte, y lo vamos a ver aquí más adelante. Los cristianos recibieron esta carta. Estos cristianos vivían en la región de Galacia, actualmente parte de Turquía, es decir, con el Mar Muerto al norte y el Mar Mediterráneo al sur. Entonces, en esta parte, ahí está esa región hasta el día de hoy, pero ahora pues es conocida como parte de Turquía. Entonces están aquí. Aquí está está en esta parte. Aquí tenemos el Mar Mediterráneo y ya para el norte tenemos el mar. Entonces en esta región es donde Pablo estuvo predicando. Entonces es donde estaba en Galacia, aquí toda esta parte. Aquí está Antioquía, Iconio, Listra,
Derbe, todas estas regiones donde él estuvo predicando. Todo esto está en el libro de los Hechos. Entonces, cuando el Evangelio de la Gracia es predicado, siempre hay oposición religiosa, pero también hay salvación. Vea, cuando el Evangelio se está predicando, hay oposición. Pero si se está predicando el Evangelio de la prosperidad, entonces hay todo de fiesta. Si se está predicando un Evangelio por obras, un Evangelio light, como ahora les gusta a algunos lugares, no hay problema. Pero cuando se predica el Evangelio y se enseña la verdad de Biblia, entonces va a haber oposición. Pero la bendición es que hay salvación. Pablo tuvo tremenda oposición en el ministerio, pero muchas personas también se salvaron. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vemos que cuando se estaba predicando el Evangelio, vemos aquí a Esteban y cuando también ellos fueron muertos. Entonces, la oposición por parte, ¿qué tipo de oposición vamos a tener nosotros? Bueno, la plantación de iglesias en Galacia tuvo este problema. Hubo bastante oposición de los religiosos, de los judíos en ese tiempo, que se estaban oponiendo a esta nueva enseñanza o a el evangelio que estaba predicando Pablo, el evangelio de la gracia. Entonces, la oposición de parte de los falsos maestros, estos ustedes lo conocen ahora en día. Es un falso maestro. Ven, lo conocen. El apóstol Ronnie tiene mucho dinero ya. Busca mucho dinero. ¿Conocen a este? Amén. Entonces ellos son religiosos. Entonces ellos enseñan emociones, no enseñan Biblia. Amén. Mucha en Puerto Rico, República Dominicana, se está levantando un movimiento que están enseñando emociones. El Señor te dijo, el Señor te manda a decir que este año 2020 fue difícil, pero el 2021 el Señor te va a levantar. Hermanos, ¿para quién no fue difícil el 2020? Hermanos, fue difícil. Pero muchas personas, profeta de Dios, ¿por qué no conocen el Evangelio? No conocen la verdad. Mi respeto como personas, pero como maestros están muy equivocados. Amén. Todos sus eventos son un show preparado para impresionar. El ministro de Dios no necesita impresionar a nadie. Únicamente lo que debe de hacer es predicar el Evangelio. Y lo digo, una crítica constructiva. Respeto como persona, pero como enseñadores nos están enseñando la Escritura. Ellos están llenando sus bolsillos y están dejando. No es posible, hermanos, que solo el pastor prospere y los demás hermanos no. Eso no es posible. Si el pastor prospera, los hermanos prosperan. Si los hermanos prosperan, también el pastor prospera. Todos igual. Pero si solo el pastor prospera, solo en sus carros bien, y los hermanos que andan buscando en metro, en bicicletas, porque no es posible. ¿No cree que hay un problema ahí de lógica, no sé de qué? Entonces es necesario. Ni tampoco, hermano, vamos a dejar, si nosotros como miembros estamos prosperando y vemos que a nuestro pastor, no, pues no vamos a dejarlo abajo. Tenemos que ir todos juntos. Eso es una congregación. Eso es ser prosperado por el Señor. Y nosotros no buscamos riqueza, porque nuestra riqueza está en el cielo, no acá en la tierra, hermano. Amén. Continuamos. Entonces, hay otra plantación de iglesias y estamos viendo que son varias congregaciones aquí en la región de Galacia. Rápidamente, ustedes las tienen ahí. Tenemos la isla de Chipre en su actualidad, donde está al sur de Galacia, según Hechos 13:4. Igualmente tenemos aquí en la actualidad, esto es en el mapa, pero esto es en la actualidad, si luce ahora la isla de Chipre en este tiempo. Igualmente vemos aquí, este mapa está más colorido. Ve, aquí tenemos Iconio, Listra, Denver, aquí tenemos, ¿se acuerda usted de Cilicia? Aquí está Tarso. Entonces, igualmente aquí está Galacia. Entonces, en esta región es donde él estaba predicando. Igualmente aquí tenemos la Odisea, Filadelfia, toda esta ciudad, Pérgamo. ¿Recuerdan ustedes la carta, el Apocalipsis? Pues son estas congregaciones.
Igualmente tenemos aquí Perge, Panfilia y Pisidia, todos esos lugares donde el ministerio de Pablo se desarrolló grandemente. Muchas personas fueron salvas. Entonces tenemos a Iconio, Hechos 4:1 nos habla que el ministerio de Pablo también llegó a Iconio. Tenemos luego, dice que llegó a Listra y a Derbe. Esta es la plantación de iglesia en su viaje misionero. Entonces a Listra y a Derbe, todas estas regiones, es decir, estas cartas llegaron a estas regiones para enseñar el evangelio. Entonces estaban aquí en el mapa. Igualmente, el problema que tenían ellos, si vamos al versículo 6 rápidamente y con esto finalizamos. Entonces, el versículo 6, vamos a ir al 4 y luego el 6 y luego regresamos al 4 y el 5. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia para seguir, es decir, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este va a ser nuestro versículo de entrada de la próxima clase. Esto va a estar muy interesante. Y aquí solo vamos a adelantar un poquito. El problema, ¿cuál era el problema que tenían estos hermanos? Hemos visto la plantación, hemos visto el ministerio de apostolado, hemos visto quiénes eran las personas de Galacia, hemos visto las plantaciones de iglesia en la región de Galacia. Ahora vemos el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Pablo les escribe esta carta? Es por esto. Ellos se han alejado del evangelio de la gracia. Se estaban apartando y se estaban yendo tras los rudimentos de la ley. Y por eso dice: estoy maravillado de que tan pronto, es decir, 3 años después que fueron recibiendo el mensaje del evangelio, ustedes ahora ya se están yendo por la carne, ahora se están yendo por la ley, ahora se están yendo por los rudimentos y se están alejando de la gracia. Tan pronto. Es decir, esto no es posible, que tan pronto se les haya olvidado el evangelio, lo que se les ha predicado. Entonces dice que os llamó de la gracia, os habéis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí la palabra gracia, hermano, significa la bondad o el favor o la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Esos conceptos usted ya maneja. Y continuamos. Entonces, ellos han abrazado falsamente la enseñanza del legalismo, y estas rápidamente lo vamos a ver más tarde. Y igualmente, ve aquí el versículo. Ellos habían abrazado la falsa enseñanza del legalismo y la doctrina que el hombre debe circuncidarse para ser salvo. Entonces eso es lo que estaba entrando a la iglesia de Galacia por los hermanos judíos. Entonces les escribe acá el versículo, capítulo 3, versículo 1 al 3, Gálatas insensatos. Y dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo me imagino a Pablo un poco enojado, hermanos. ¿Por quién ustedes han recibido el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿Dice? ¿O por el oír con fe? Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice: tan insensatos soy. Pero otras versiones, vea cómo traducen este versículo, capítulo 3. Dice: oh Gálatas sin sesos, les dice. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? La revisión 1865. La versión Dios habla hoy, Gálatas duro para entender. ¿Quién los embrujó a ustedes? Entonces la otra versión dice: oh, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta me parece que estuvieran embrujados. Entonces otra versión: qué tontos son ustedes, Gálatas, cómo se han alejado, se han dejado hipnotizar ustedes. Y la última, Gálatas torpe, ¿quién los ha hechizado a ustedes? A la Nueva Versión Internacional. Entonces le está diciendo: miren, si ustedes iban bien, pero ¿qué les ha pasado? Se están desviando. Se han ido
de nuevo han regresado van para atrás. Entonces por eso él le dirige esta carta. Entonces porque Pedro andaba ya con los hermanos, los judíos que habían llegado. Y Pedro se hacía con los hermanos, cuando estaba con los judíos, fue con ellos ahí, y predicaba la circuncisión. Pero cuando llegaba Pablo, pues se hacía al lado de la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces viene Pablo y más tarde vamos a ver, eso va a estar bien fuerte, hermanos. Capítulo 2. Entonces, ¿qué significa legalismo? Bueno, vea que el legalismo, hermanos, es una actitud mental que busca ganar méritos delante de Dios por medio de ritos religiosos tales como buenas obras, tanto por la justificación como la santificación. Esto es legalismo. Si gusta, tómale foto porque es bastante para que lo pueda tener y pueda aprendérselo. Vea que el legalismo no es algo externo. El legalismo es algo interno, es algo aquí, en la mente. No es algo externo. Por ejemplo, si alguien lo vemos con la corbata aquí, con su cuello bien socado, su camisa manga larga siempre, bien planchado, como dicen en El Salvador, bien tirado, y caminando así, pensamos nosotros que es legalista. El problema es que el legalismo no es algo externo, el legalismo es algo interno, es algo aquí, en la mente. Entonces ese es el problema, es un problema mental, es una actitud, perdón, yo no diría una actitud mental, no un problema, una actitud mental. Entonces, y esa actitud no me permite recibir el regalo de Dios, porque yo en mi mentalidad es que yo tengo que ganármelo. Entonces, con esto no estoy diciendo que los creyentes no deben de, claro que debemos de trabajar en la obra del Señor, pero esas cosas las vamos a estar viendo más tarde. Y esto aquí es típico de una persona religiosa, y una persona que ha confiado en Cristo. Entonces, vean rápidamente, y con eso termino, el legalismo no es lo que hacemos, es lo que pensamos. Eso es el legalismo. Es una actitud mental y no es un problema externo. Exalta la ley en vez de la gracia. Se apega a la letra de la ley, no al espíritu de la ley. En el contraste es el contraste de la gracia. ¿Y eso por qué estamos hablando? Porque Gálatas habla de la ley y la gracia, del legalismo y la gracia, del espíritu. Y igualmente la ley habla de las obras y de la fe. Y ese es el juego, porque Pablo va a defender el evangelio aquí de estas obras. Y estos son repasos nomás. Y tendríamos esto, que el legalismo produce cadena, la gracia produce libertad. Y eso es muy importante. Entonces, y esto pueden anotarle, el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia de Dios. El evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo. Eso lo pueden llenar ahí rápidamente. Y ahí concluimos, hermanos, con este estudio. Puede que el evangelio de la gracia libera a las personas. Hermanos, somos libres nosotros ahora. Amén. Y el Señor dijo que la libertad, la verdad, es decir, Jesucristo mismo nos iba a librar. Oh, perdón, ahí está. Esos 5, y los puede notar usted ya en su cuaderno. Y perdón, hermanos, pero nos tomamos un tiempo para iniciar. Siempre el primer día nos va a costar así. Ya al siguiente venimos ya todo listo. Vean. Entonces, rápidamente, comentarios, preguntas. Amén. ¿Todo bien? Todo bien, hermano, vamos encontrando con todo. Amén. El legalismo es el que se apega a la ley, Sí. Y se aparta de la verdad, se aparta de la fe y se aparta de la relación con Dios. Exactamente. A veces dice, no, legalismo, y empieza a ver por otro lado Sí. el asunto. Sí, hermano. Entonces, lo que usted acaba de decir, eso es un solo bloque. El legalismo es ir por la ley y por la es legalismo.
Y entonces, pero la libertad en Cristo, que es lo que va a hablar aquí, es ir por la fe, ir por el sacrificio de Cristo, ir por una relación con Cristo e ir por esa, diríamos, esa permanencia en Cristo. Porque toda persona, después de poner su fe en Cristo, debe de permanecer. Sí, Hay que santificarse, sí, hermano. hay que apartarse, hay que respetar también lo que es la ley. Sí, O sea, pero no es que de allí va a ganar la salvación. sí, porque recuerden, Claro, lo que es. muy claro, y usted lo acaba de especificar, igualmente lo que estaba diciendo nuestro hermano. Vea que la ley únicamente el propósito era mostrar la santidad de Dios y guiarnos a Cristo. Pero nunca el propósito de la ley fue salvarnos, porque entonces Jesucristo no hubiese venido. Exactamente, porque la ley era por las obras, pero ya por medio de Cristo es por la fe. Pero el creyente debe de hacer obras también. Y no, vea hermano, las cosas son sencillas, así como lo está explicando nuestro hermano Antonio, así como lo explica nuestro hermano Guadalupe, son sencillas, no las vamos a complicar. No vamos a que rebuscarnos aquí, que no se trata de eso. Es decir, entre más sencillo es lo que vamos a tener la enseñanza, más fácil lo podemos comprender. Porque hay algunas cosas que es más fácil entenderlas que explicarlas. Sí, hermano, ¿algún comentario más? Hermano, siempre oigo cuando predican, dice Pablo a la iglesia de Galacia. Ahora entiendo que era una religión. Dice aquí a las iglesias de Galacia. Y eso es muy bien, es una región, hermano. Por esa palabra, es una región. Entonces, y otra de las cosas, vean que las cartas en nuestros, nosotros al final le ponemos atentamente una novedad. En el escrito griego y hebreo, siempre la persona que escribe va primero. Y por eso es que Pablo es como la firma de quien está escribiendo al principio. Y de ahí todo lo demás. Es al revés. En el griego y en el hebreo. En cambio en el español, pues al final del pone. Ve atentamente ya la verdad. Entonces, ¿estamos claros? ¿Listos para la próxima enseñanza? Todos, hermanos, repasen lo que hemos visto, los versículos, porque aquí en la clase, cuando ya estemos el próximo viernes, yo voy a elegir a uno de ustedes para que venga a compartirnos algo de la clase anterior, para que pueda ayudar a los demás que no están. Entonces, hermanos, se puede decir que no es cristiano. Porque no es el evangelio. Sí, hermano, pero fíjense que a veces el legalista es porque desconoce la escritura. Él puede ser cristiano, pero su mentalidad o lo que él percibe, él considera que así es como él, y es necesario. Y esto lo hace porque desconoce las escrituras, como lo que decía nuestro hermano Antonio. No vamos a quedar que si es salvo o no es salvo, no, o que si es cristiano o no es cristiano. Puede ser cristiano, pero tiene problemas para comprender cómo ser salvo o cómo es salvo, pero el entendimiento no es igual que el de usted, o como el mío, como el hermano Antonio, que lo estamos separando, que es legalismo. Para la derecha de entonces, los Galacias tenían que detener eso, ¿no? Sí. Y Pablo logra detenerlo con esta carta, porque expulsa todo lo que estaba enseñando el legalismo. Y la gente que